En la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Mario Vargas Llosa, el escritor es tajante, no volverá a postular a un cargo político. Además, reconoce que si hubiera sido elegido presidente en 1990 imponiéndose sobre Alberto Fujimori, hoy no sería el premio Nobel. Esto es lo justo, que yo esté aquí y que él esté en la cárcel, nos sugirió en esta entrevista exclusiva. Corrían los primeros meses de 1990. La campaña presidencial estaba en el clímax y el escritor soltaba la pluma para coger un banderín del Fredemo, su entonces partido. Buscaba así convencer al más difícil e impredecible de los jurados, el pueblo peruano, que se alistaba para elegir entre el laureado novelista o el chinito del tractor. Queridos compatriotas, el debate de esta noche entre el ingeniero Fujimori, a quien saludo, y yo, ocurre en un momento particularmente grave de la historia peruana. Nunca hemos tenido tanto hambre, tanta desocupación y tanta violencia como en estos días. Somos un país sin luz, sin agua, sin trabajo, sin crédito internacional. Y para algunos jóvenes sin esperanza. Y sin embargo somos un gran país. Celebro, doctor Mario Vargas, poder debatir con usted esta noche. Su conocida renuencia a debatir durante la primera vuelta, sin más razón que la seguridad entonces del triunfo, y luego su decisión de renunciar a la segunda vuelta para retirarse a su soledad londinense, lejos de los problemas del Perú y la turbidez de la política nacional. Cuando yo, fui candidato, yo sabía que iba a tener que sacrificar la literatura, por lo menos por el tiempo que durara ese ejercicio, ¿no?, público. Fue una de las razones, por las que yo consideré más un sacrificio que algo que ambicionara, ¿no? Yo fui candidato en un momento que era muy difícil para el Perú, ¿no? Había el terrorismo, había la hiperinflación, teníamos la sensación de que la democracia tan frágil se iba a deshacer, ¿no es cierto? Ese fue el contexto. Pero bueno, fue una experiencia, ¿no? Una experiencia muy instructiva, no grata, porque la violencia fue terrible en esos años en el Perú, pero sí muy instructiva. Y una de las cosas que me mostró es que yo no soy un político, ¿no? Yo soy fundamentalmente un escritor, ¿no? ¿Y eso quiere decir que no lo veríamos postulando nuevamente como presidente? No, eso yo dije siempre que eso era una experiencia excepcional, única. No seré un político, lo cual no quiere decir que no intervenga, ¿no?, en la vida política. Sí, yo creo que eso forma parte de la obligación de todos los ciudadanos, ¿no? Participar, y yo participo, para eso hago periodismo, para eso escribo, me comprometo con ciertas causas. Eso lo voy a seguir haciendo, pero política profesional, desde luego, no, nunca más. No sé si ha escuchado el comentario hoy día del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, no, que ha dicho que usted podría ser el outsider del 2011 en las presidenciales. No me quiere Castañeda, claramente, cuando quiere devolverme a la política. No hay ningún peligro, ¿no? Un hombre sin pelos en la lengua que jamás le falló a sus principios democráticos, ideales que lo llevaron a levantar su voz de protesta cada vez que la sombra de la dictadura amenazaba nuestra frágil democracia. Cuando en el futuro se escriba la historia del Perú, estoy seguro que el 5 de abril no va a ser recordado como el día en que el ingeniero Fujimori se convirtió en dictador, sino como el día en que el presidente de la República, con apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, con apoyo de su ejército, impidió que el terrorismo destruyera el Perú. El hecho es que, si bien Mario perdió las elecciones contra Fujimori porque le dieron votos que no le correspondían a Fujimori, el hecho es que Mario ahora es premio Nobel y Fujimori está en la cárcel. Creo que Fujimori cometió un delito gravísimo, y es que él llegó al poder a través de la democracia, y desde el poder destruyó la democracia, instaló una dictadura que ha sido muy corrupta y muy violenta, porque es una dictadura que tiene las manos llenas de sangre, y eso se ha comprobado pues en unos juicios que se han hecho a plena luz,
con observadores internacionales. Todo aquello ha quedado demostrado de una manera absolutamente fehaciente. A mí me parece un precedente magnífico. Creo que los dictadores o los aspirantes a dictadores en el futuro se lo van a pensar 2 o 3 veces recordando lo que ha ocurrido con esta dictadura y con sus principales colaboradores. Colaboradores que no dudaron en seguir a pie juntillas las directivas del gobierno de Fujimori, que buscaba el descrédito de sus adversarios políticos. Y hoy seguimos siendo atacados como instituto y como personas. En aparente campaña moderada, a ellos se unen algunos personajes que como otros intereses pretenden burlamente crear desconcierto y desorientación a la opinión pública. Yo me alegro mucho, por ejemplo, que el general, que a mí me declaró indigno de ser peruano, que dijo que en un accidente de la naturaleza, el que yo hubiera nacido en el Perú, esté hoy día condenado a 20 años por ladrón, por asesino, porque es una ofensa, una injuria que él lanzó cuando yo no tenía posibilidades siquiera de defenderme. Pero bueno, digamos, esto no es una cosa personal, ¿no? Esto es una defensa de algo que creo que es fundamental para todos los peruanos. Tener una democracia, tener una legalidad, acabar con el atropello, acabar con los abusos y también, desde luego, con la violencia terrible que fue el pretexto que utilizó Fujimori para acabar con la democracia, ¿no? Democracia que Mario Vargas Llosa ha defendido con pasión en calles y plazas cada vez que ha tenido oportunidad de hacerlo. Una defensa que también ha sabido ver en personas que, al igual que él, fueron blanco de la dictadura fujimontesinista. Un gesto del que hizo gala en casa de Baruch Hipcher en una cena que celebraba el retorno del Perú a la democracia en el 2001. A ustedes que brindemos por Baruch y Noemí, creo que ellos han sufrido, como ustedes saben, muchísimo en estos años. Han sido realmente, en cierta forma, un símbolo de los atropellados, de los dejados, de los despojados por este régimen. Yo creo que el escritor debe utilizar esa posibilidad de llegar a un público pues para defender las cosas que cree. Si cree que la democracia es importante, hay que defenderla, porque la democracia, por desgracia, en nuestros países todavía es muy frágil, tiene un sustento débil. Creo que afortunadamente en los últimos años América Latina va progresando en ese sentido, ya tenemos más democracias que dictaduras, creo que hay unos consensos amplios, tanto entre la derecha y la izquierda, a favor de la cultura de la libertad, de la legalidad, del pluralismo, del derecho a la crítica. Pero no debemos descuidarnos porque siempre hay el peligro de un retroceso, ¿no? Lo que debería ser... Un retroceso que Vargas Llosa vislumbraba desde la espléndida vista de su departamento en Manhattan de cara a las elecciones presidenciales de abril del 2011. ¿En el Perú usted considera que es una amenaza latente todavía el peligro, la sombra de la dictadura? Sí, yo creo que eso todavía está allí. Y que, bueno, creo que el Perú ha avanzado mucho, ¿no? Que sería muy injusto no reconocerlo. Creo que en estos 10 años, es decir, desde que cae la dictadura, se recupera la democracia, ha habido un progreso económico indiscutible, también político, porque la democracia sí está funcionando, es una realidad. El Perú ha juzgado a un dictador, lo ha juzgado a través de tribunales civiles, concediéndole todo el derecho de defensa, con observadores internacionales. Ha juzgado a los principales colaboradores del dictador y todos ellos están en la cárcel y eso ha sido un ejemplo para el mundo, para América Latina. Eso debería enorgullecernos a los peruanos. No queremos que Venezuela se convierta en una sociedad... Si es como intelectual, comunista. Yo soy un soldado. Y si fuera por grados políticos, tendría este caballero que ir al Perú, recuperar su nacionalidad, que parece que renunció a ella, y lanzarse candidato y ganar, y que sea presidente para que haya igualdad, ¿verdad? Porque... No soy un polemista profesional, tampoco me resulta atractivo el personaje que utiliza la polémica como una forma de exhibicionismo. Esa no ha sido mi manera de ser en absoluto. Ahora, cuando he tenido, digamos, unas convicciones muy firmes sobre algo, sí, he defendido esas convicciones de una manera muy resuelta, muy convencida, y eso me ha traído muchas polémicas. Vargas Llosa pudiera tener un plan, Roberto. Es decir, nacionalizarse venezolano
y lanzarse aquí. Claro, yo creo, mira, por ahí puede ir el hombre, ¿sabes? Es un ejercicio muy democrático el saber polemizar. En nuestros países no sabemos polemizar, somos muy intolerantes, generalmente preferimos descalificar, ¿no es cierto?, a los adversarios. Hugo Chávez, pues, está deteriorando cada vez más la democracia venezolana, acercándose cada vez más a un modelo dictatorial como el cubano. De Chávez se espera cualquier cosa y que de este gobierno no se puede esperar más. Afortunadamente hay cada vez menos venezolanos que se compran el discurso de Chávez y su modelo de sociedad, como se ha visto en las últimas elecciones. En las elecciones para el Congreso ha habido una mayoría de venezolanos que han votado contra Chávez. Entonces, a pesar de que además el sistema electoral fraguado por Chávez era sumamente tramposo, a pesar de eso él ha sufrido una derrota. En medio de su apretada agenda, nuestro compatriota, el gran Vargas Llosa, nos hacía sentir como en casa. Liberado de toda pose, nos acogía casi como un padre lo hace con su hijo. ¿Ha sabido mantener la humildad de atender, digamos, a periodistas de repente medio pesados como yo en algún momento, atender a toda la prensa, tener tiempo? He ganado la vida muchos años como periodista, entonces es una profesión que yo no veo como extraña, es una profesión que ha formado parte de mi propia experiencia y lo sigue siendo además, porque todavía sigo haciendo periodismo, no solamente periodismo de opinión por la columna que tengo, sino también muchas veces reportajes, he hecho periodismo, digamos, de calle, que me gusta mucho. Para mí el periodismo ha sido siempre una fuente muy rica de experiencias que luego se convierten en materiales de trabajo para las novelas, para las obras de teatro. Así que tengo una cierta debilidad por el periodismo, lo que a veces me hace perder mucho tiempo. Y abusando de esa confianza, una pregunta más. ¿Qué le parece a usted que en este momento esté a punto, esperemos, finalmente de decidirse la alcaldía de Lima entre dos mujeres? Pues me parece magnífico, creo que eso es un gran progreso, que el Perú esté decidiendo entre dos mujeres, lo que significa una gran promoción para la mujer en el campo de la política. Me parece una manifestación de modernidad y de progreso democrático indiscutible. ¿Cree que hay mujeres que tienen la capacidad de llegar a ser presidentas del Perú? Sin ninguna duda. Y creo que en ese campo tenemos bastantes razones para ser optimistas. Yo creo que en eso ha cambiado en los últimos, digamos, 20 o 30 años la situación en el Perú de una manera muy significativa. Realmente la promoción de la mujer a todos los niveles de la vida social, política, económica, es una realidad. ¿Tiene algún nombre en mente? No, ninguno. Tengo muchos, pero no se lo voy a decir, ¿no? Una nobleza que pocas veces se deja ver en una personalidad de su talla. Un hombre que no ha perdido la sencillez y la calidez a pesar de estar en la cima más alta del mundo. Volver al Perú. Bueno, hemos trabajado un buen rato, ¿ah? ¿No? Sí, muy interesante la entrevista, ¿eh? Me he quedado casi rojo. Así llegó el final de nuestro encuentro con el más grande escritor peruano. Aún tenía una lista infinita de periodistas y amigos que recibir. Aún no paraba de sonar el teléfono de casa y de rebalsarse su agenda mediática. Era hora de compartir ese momento y disfrutar, como es justo, al lado de su esposa Patricia, sus hijos y amigos, de su bien merecido premio Nobel. Un momento que irremediablemente los flashes y las cámaras le habían arrebatado. Gracias por la visita. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias por ese afán paternal que mantuvo durante la entrevista aquella tarde, por su paciencia infinita y por sus ganas de compartir con su patria, el Perú, el máximo galardón de la literatura mundial. En nombre de todos, gracias por ser peruano y por ser simplemente tal y como es. Muy conmovido por tantas manifestaciones de amistad y de generosidad que he recibido en estos días del Perú. Muchas gracias. Nada.